Amén. Yo creo que el Señor se merece un aplauso gigante de parte de todos nosotros. Aleluya. Gracias muchachos por acompañarnos en esta adoración comunitaria como iglesia. Dios es bueno, ¿cierto? En todo tiempo Dios es bueno. Salude al que está al lado suyo, dígale bienvenido a la Pieps. Este es un tiempo para hacer familia, para ver a los amigos, para adorar al Señor, para sentir que somos parte de un lugar. Eso. Nos están viendo muchas personas por internet. Hola, Richard. Richard, bienvenido. Estaba en Sudáfrica, ¿cierto? Bienvenido, Richard. No sé por cuántos países has pasado, Richard, pero por 5. Te hemos visto nadar con tiburones y no sé con cuántas cosas más, pero nos alegramos que estés acá. Sean todos muy bienvenidos. Alguien de los que llegó después que el pastor Luis hizo la introducción al culto, ¿ha venido por primera vez? ¿Hay alguien que venga por primera vez acá? Sí, puedes levantar tu mano, vienen alto. Acá tenemos muchachos, acá, y la iglesia los bendice y los recibe. Bienvenidos todos. Muy bienvenidos. Le va a estar, si es que no, le entregaron una tarjeta de contacto. Si usted gusta, la llena, y si quiere que nos pongamos en contacto con ustedes, llenan sus datos y se quedan. Hay un prepicado, se pueden quedar con este prepicado y les queda como un separador de libros, de Biblia. Así que para todos ustedes. Estoy muy contento de estar este día con ustedes. Si me ve con esto, es que me defendí. Mi esposa me iba a hacer un cariño y le dije ¡no! Así que no, tengo un problemita en la mano, así que espero esta otra semana ya estar mejor. Así que, bueno, por precaución. Estoy muy contento porque tenemos hoy día una invitada de una organización que nos va a presentar un trabajo maravilloso. Tuve la oportunidad de conocerlos hace algunas semanas atrás, un par de semanas atrás, y les propuse rápidamente que no se quedaran ustedes con mi discurso, sino que ellos pudiesen contarles de primera fuente. Así que para dar pie a esta oportunidad, los quiero dejar con el siguiente video. Buenos días, muchas gracias. Primero, soy parte de MOVAC, que es Movimiento de Acogida. Da gracias a Dios por esta oportunidad, a los pastores, de verdad, muchas gracias. MOVAC, así le llamamos nosotros, comenzó hace ya más de 5 años, pero somos durante esos 5 años voluntarios de diferentes iglesias. Es interdenominacional y el objetivo de MOVAC es solamente dar una familia a los niños que en este momento por diferentes motivos están en un cename, que hoy día es Mejor Niñez, o están privados de su familia por diferentes situaciones. La idea de MOVAC es que lo menos posible el niño pueda estar en una residencia es mejor. Está comprobado, hermanos, está comprobado que el amor que un niño puede recibir de su familia en comparación a estar en una institución, el desarrollo de ese niño espiritual, emocional, intelectual, es el porcentaje casi el 99%. Lo hemos visto, hemos tenido familias que han acogido, y la idea de MOVAC es concientizar a la iglesia, o sea, a nosotros, de decir, no puedo ser indiferente a esto, tengo que estar de alguna u otra manera. Podemos acoger, podemos ser voluntarios en oración,
podemos hablar a otros de MOVAC. Y la idea principal de MOVAC es, como les decía en un principio, es decir, entregar amor. Todos merecemos estar en familia, todos. De hecho, miraba recién a la hija del pastor que corrió y lo abrazó y yo digo, wow, todos los niños merecen tanto y necesitan tanto amor. Así es que MOVAC se trata de eso, somos voluntarios, es una fundación, voy a estar al final de la iglesia en una mesita por cualquier consulta que quieran hacer y la idea es expandir el evangelio, porque todos, la palabra nos llama a hacer hogares a los huérfanos. Así es que gracias por esta oportunidad, le pedimos oración por MOVAC, búsquenos en Instagram, ahí también estamos. La iglesia necesita ser conocida a través de esto. Muchas gracias. Gracias, Alison. Conversaba con uno de los muchachos de MOVAC que me decía que si de una iglesia en Chile, de cada iglesia en Chile se levantara una familia, casi no existiría el Sename. Yo no sé de qué manera Dios te está hablando, pero sé que Dios habla. Lo tengo claro. Sé que Dios habla. Así que probablemente Dios te está llamando a ti o a tu familia a ser una familia de acogida. O a lo mejor tú sabes de alguien que puede serlo. Así que yo te quiero invitar a que tomes esta bella información y la puedas divulgar. Seamos divulgadores de oportunidades de bendición para tantos niños que hoy día son violentados de diferentes maneras. Y a través de las familias cristianas creo que bien podemos darle un espacio diferente. ¿Están de acuerdo, cierto? Qué bueno. Bueno, les cuento que los que están más pequeñitos tienen la oportunidad de subir con sus tías al tercer piso. Las maestras lo están esperando. Si hay algún adolescente aquí todavía, puede sin duda bajar todavía. Ya empezó la clase adolescente, pero lo están esperando en el DECO. Y acá nos quedamos quienes somos más grandes. Querida iglesia, no hay, como el dicho, no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, ¿cierto? Aquí no hablamos de deuda, pero sí plazo que no se cumpla. Porque hasta el día de hoy, es el plazo para las inscripciones. ¿Inscripciones para qué? Si usted dice, yo quiero ser parte, miembro de esta iglesia, desde esta otra semana empiezan los cursos para ser parte y miembro de esta linda familia de fe, de la PIEPS. Así que si usted se quiere inscribir, por favor, hágalo hoy día. Porque ya desde el lunes estamos armando los diferentes grupos para informar los horarios, la metodología que vamos a trabajar, etc. La clase inicia, la va a dar el pastor Luis Cortés. Y para quienes van a bautizarse, la dan conmigo. Así que el mismo ejercicio, ya sea que se inscriba conmigo para las dos clases, no hay problema, con el pastor Luis, no hay problema. Pero es hasta hoy día, por favor, para que podamos organizar de la mejor manera posible los grupos durante la próxima semana. ¿Se entendió, cierto? ¿Sí? Espero que sí. Y bueno, el pastor ya dio la información de la reunión del próximo domingo para el retiro. Tienen que escribirse con la hermana Nélida o con la hermana Adalena, ¿cierto? Nélida o Adalena. Y con eso estamos. ¿Trajeron su Biblia? Sí, a ver, la quiero ver. O celular, lo puede levantar para que no se sienta excluido. Celular quebrado también sirve, ¿cierto? ¿Quién no ha andado con el celular quebrado? Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 10. Y lo voy a dejar ahí en suspenso un ratito. Hechos, capítulo 10. ¿Está contento de estar acá? Qué bueno, yo también. A pesar que hace un frío terrible. Ando con 2 calzoncillos largos, pero no le cuenta a nadie, ¿ya? Por favor, que quede entre nosotros. Hechos, capítulo 10, nos vamos a quedar ahí. Todos nosotros, hay un prejuicio que se dice que los bautistas son muy cerebrales y son muy racionales. ¿Has escuchado eso, no? Sí, como que no tienen sentimiento. Y si tenemos sentimientos, ¿cierto? Bien escondidos, pero los tenemos. Pero por más que se hagan estos chistes que pueden ser buenos para sobremesa, nos reímos un ratito, por más racionales que intentemos ser, todos nosotros esperamos un evento sobrenatural. Esperamos que Cristo venga.
¿No es así? Esperamos su retorno. Esperamos que su palabra se cumpla. El día de ayer estaba en una capacitación iberoamericana para líderes juveniles y uno de los expositores, un español, decía, yo creo, no tengo argumentos para decir que esto es así, pero yo creo que somos la última generación que verá al Señor. Y eso estremecía el corazón. Ya sea que tú tengas la convicción de este pastor o no, sí debemos tener la conciencia que si el Señor viene, debe encontrarnos haciendo su voluntad. Yo creo que en eso no nos perdemos, ¿cierto? Debemos estar de acuerdo. Si el Señor viniera hoy día o en 40 años más, debe encontrarte viviendo una vida plena, siendo un discípulo de Cristo, siendo un cristiano feliz, una cristiana feliz, siendo un buen papá, una buena mamá, pero también cumpliendo la palabra del Señor. Hay algunos autores que postulan que el cristiano debe vivir inconforme consigo mismo, debe estar siempre incómodo, porque la voluntad del Señor es que todos sean salvos, ¿cierto? Que todos alcancen salvación por medio de Cristo Jesús. Ese es el deseo del Señor. Que no solo seamos creación, sino que podamos ser familia, que podamos ser hijos. El asunto es que eso claramente aún no sucede, lo sabemos. Sabemos que hay un montón de personas que aún no han alcanzado salvación por medio de Jesús. Y la pregunta podría decir, ¿y qué estamos haciendo nosotros? Si esa es pega de nosotros. Entonces esa incomodidad debiese estar de manera presente. Conversábamos con los muchachos hace unos sábados atrás que los primeros cristianos, cuando se empieza el libro de los Hechos, tenían tal conciencia de que Cristo venía que no le importó nada del futuro, ¿cierto? Vendían sus casas, vivían en comunidad, porque ¿para qué el mañana si Cristo viene hoy día, ¿cierto? Y si no viene hoy día, viene en la tarde, y si no viene en la tarde, viene en la noche, si no en la mañana. Ellos cambiaron su realidad por sus convicciones de fe en Jesús. La pregunta es de qué manera nosotros hoy día, si tenemos esta convicción de que Cristo viene, de qué manera estamos cambiando. Y si no estamos cambiando, tenemos que revisarnos. Y yo quisiera compartir con ustedes esta tarde este sermón que me ha incomodado un montón. De hecho, quería predicar otra cosa. Y me fui corriendo hasta que llegué aquí. Es muy chistoso. Bueno, después le puedo contar. Pero quería predicar de verdad otra cosa y el Señor me llevó a este pasaje. El sermón del día de hoy le he puesto por título Superando prejuicios. ¿Puedes decirlo conmigo para que recuerde el título? Superando prejuicios. Aquí hay alguien que sea aracnofóbico. ¿Sí? Hay varias fobias, ¿cierto? Yo ni voy a mirar eso para atrás porque ya me dio cosa. La parte más difícil de esta predicación fue buscar esa foto, se lo prometo. Hay una que se llama ornitofobia, que le tiene miedo a las aves. Agorafobia, que le tiene miedo a las multitudes. Claustrofobia, esa es más común, ¿cierto? ¿Alguien le tiene miedo a los espacios cerrados? Sí, hay varios. Acrofobia, a las alturas. ¿Cómo va a ir al cielo esa persona? No sé. Uy, se me ocurrió recién, no lo había pensado. Hematofobia, a la sangre. Mi hija no puede ver la sangre, no sé. Nictofobia, a la oscuridad. Aerofobia, a volar. El pastor, suegrafobia. Bueno, pero eso es otra cosa. Cada uno tiene sus propias luchas, ¿cierto? Sí, es natural, es normal. El asunto es que teniendo fobia, las fobias pueden ser a diferentes cosas, ¿cierto? Y es un miedo irracional, porque no deberíamos tenerle miedo a cosas que podrían ser normales o que son normales. Y eso nos provoca un rechazo. Hay un apóstol en la historia de la iglesia cristiana que tenía estos rechazos, quizá no literalmente una fobia, pero sí un rechazo a algo o a personas que no debió haber tenido rechazo. Ese es el apóstol Pedro. Era tan fuerte este rechazo que venía de una sensación racial, religiosa, cultural. Tenía cierto rechazo a un grupo particular de personas. Y yo quisiera a través de este sermón poder mostrar con total claridad
el acontecimiento histórico que vivió la iglesia desde el primer siglo. Un acontecimiento que usted se dará cuenta que no pasa por el deseo de una persona, sino que pasa por la mano de Dios. Va a ver cómo es la obra maravillosa, sobrenatural de Dios, el que abre la puerta para que todos nosotros alcancemos salvación en Cristo Jesús. Así que vaya conmigo a Hechos capítulo 10, versículo 28. Hechos 10, 28. El texto es mucho más largo, pero quiero solamente hacer referencia a este versículo. Yo le voy a explicar el contexto, si no aquí salimos a las 4 de la tarde. Hechos 10, 28, la versión NBI dice así. Entonces les habló así. Este es Pedro hablando. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero y lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. A nadie debo llamar impuro o inmundo. Están viendo una pintura de un pintor esloveno, Francesco Treviasani. Era una pintura antigua del 1709. Y ahí ese artista retrató cómo era el bautismo de este centurión. Hitos importantes. Deje su Biblia abierta, por favor, o su celular. Si usted va al inicio del capítulo 10, en Hechos, va a ver que se empieza a hablar de un personaje primero antes que Pedro. Y ese personaje es Cornelio. Y Cornelio era parte del ejército. Él era un centurión romano. Un centurión romano es aquel que tenía autoridad sobre 100 personas. No era cualquier persona. Tenía autoridad sobre 100 soldados. Y era una buena persona. Él hacía actos de caridad, de beneficencia, oraba por el pueblo, pero quiero que se fije, se dice que él era un temeroso de Dios. ¿Y qué significará esto, un temeroso de Dios? Así como, ¡ay, viene Dios! Así como, no, pues no es eso. Y esto es importante saberlo, porque nos va a dar pie a entender algunas cosas del mensaje. Existen los judíos. ¿Quién eran los judíos? Los que eran de la raza judía, de la nación judía. Ellos iban a la sinagoga y tenían puestos de preferencia. Por ejemplo, aquí los que están en primera fila serían los judíos. Chiquillos, serían judíos. Aquí, puestos de preferencia. El que se ha sentado aquí primero sabe que no hay ningún puesto de preferencia, ¿cierto? Se escucha muy mal. Atrás se escucha mejor que aquí. Pero aquí estarían los judíos, aquí. Después vienen los prosélitos. Los prosélitos eran personas que no siendo judías estaban asociadas a esta idea de la religión hebrea, les gustaba. Es más, los hombres llegaban a familiarizarse tanto que se circuncidaban para ser parte como del pueblo judío y abrazaban las fiestas, abrazaban las tradiciones, abrazaban el Dios de los judíos, los rituales, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, en tercera categoría, venían los temerosos de Dios. Ellos también se identificaban con la fe hebrea, pero no llegaban a identificarse de la misma manera con las tradiciones, no se circuncidaban, eran personas que abrazaban todo lo demás, pero no los rituales, como el sabbat o ciertas comidas, ciertos rituales de purificación. Ellos, se dice la historia, que se sentaban atrasito. Por ejemplo, los que están atrás, levante la mano los que están atrás, ustedes serían los temerosos de Dios y no están circuncidados, así que no se preocupe. ¿Ya? Así. Y ese grupo pertenecía este centurión. Aquí estaba Cornelio. Del versículo 1 al versículo 8 empezamos a ver la obra sobrenatural de Dios. Dios a este hombre le da una visión y le dice que tiene que enviar a llamar a un hombre que se llama Pedro. En paralelo, del versículo 9 al 23, esta es toda la historia, le estoy resumiendo un capítulo. Del 9 al 23, Pedro tiene otra visión. Y en esa visión queda loco Pedro. Pedro, judío, dice que está soñando, tiene como un éxtasis, y del cielo baja una sábana
con animales impuros. Pero no todo impuro. Habían algunos impuros, sin embargo, para él, ya que haya uno impuro, todo era impuro. Habían animales cuadrúpedos, reptiles, aves, y escucha esta voz del cielo que le dice, mata y come. ¿Se imagina que a un vegetariano le venga así una vaca, un chivito, un chanchito, y le digan, mata y come? ¿Qué le diría el vegetariano? No. Algo parecido le dijo Pedro. Le dijo, no. Y lo más interesante es que Pedro reconocía que era el Señor. Pedro dijo, no, Señor, él sabía que era Dios el que le estaba hablando. Sin embargo, su prejuicio cultural era más fuerte que su relación con Dios. Le dijo no a Dios. ¿Se da cuenta, no? Le dijo, no, yo no voy a hacer esto. Y es más, para parecer más espiritual, si usted va a Ezequiel capítulo 4, versículo 14, se va a dar cuenta que la respuesta que dice Pedro al decir no está parafraseando a ese profeta. Para que parezca más bíblico. Dice, lo voy a hacer como se dice en la Biblia. Así le voy a decir que no. ¿Qué dice el versículo 13? Levántate, Pedro, mata y come. El versículo 15, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. ¿Cuántas veces sucedió esto? 3 veces. Versículo 24 al 28. Pasa eso. Recuerden que Cornelio había tenido un sueño. Mandan a buscar a Pedro. Pedro ya había, dice la escritura que estaba pensando todavía, había quedado como marcando ocupado. ¿Qué vi? Había quedado pensando en eso. Se juntan y le dice, oye, Cornelio te manda a llamar. Y va a la casa de Cornelio. Y eso es el inicio de lo que acabamos de leer. Ahí parte la historia. Versículo 28. Entonces les habló así, ustedes saben bien, Pedro entrando a la casa, empieza esa historia. ¿Qué es lo primero que Pedro está diciendo ahí? Yo no debo estar acá. Imagínense, lo mandan a llamar a una casa, lo reciben con cariño, y lo primero que Pedro dice, yo no tengo que estar acá. Mi religión me lo impide. No debería. Sin embargo, Pedro recapacita. Y empieza un diálogo, una predicación. De hecho, me di cuenta después que esta predicación yo ya la prediqué, así que si usted quiere ver la prédica, creo que era una vida incomparable, hace un mes atrás, la puede buscar en YouTube. Pedro tenía una mirada cerrada de quienes podían acceder a la salvación. ¿Quiénes eran? Solo los judíos. Solamente algunas personas eran dignas, no todos. ¿Le pasará eso a la iglesia contemporánea? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se acuerdan ustedes el domingo antepasado le hacía como una encuesta a la gente? ¿Se acuerdan? ¿De qué es lo que pensaban de la iglesia? Se me ocurrió hacer la misma encuesta, pero a la Biblia. Y salió esto. ¿Qué piensa una samaritana de la iglesia? Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le dijo, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo samaritana? La mujer samaritana le estaba diciendo a Jesús, oye, tú eres judío, yo soy samaritana, se supone que no podemos tener nada en común. ¿Se dan cuenta cómo miraban a los judíos? Con recelo. Otro caso, eso es Juan 4:9, Mateos 8:8. Otro centurión, el centurión le respondió, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. Tenían súper clara la película, que un judío no podía estar en la casa de un gentil. Y por eso le dice, no entres a mi casa, simplemente di la palabra y mi siervo sanará. Se ve como mucha fe, pero esa fe está asociada a un hecho histórico, a una relación cultural que se relacionaba a los judíos con los no gentiles. Aquí se dice que es la puerta para que todos nosotros entremos al Evangelio, pero podemos ver bien quién provoca que esta puerta se abra. Es Dios. Es más, Dios ocupando ni siquiera a Pedro, sino ¿a quién? A un gentil. Son los gentiles que abren la puerta para que los gentiles entren a la salvación. ¡Qué maravilloso!
Y Pedro empieza a comprender que Dios no tiene favoritismo. Y si Dios no tiene, él tampoco debía tenerlo. Y si Dios no tiene, nosotros tampoco debemos tenerlo. ¿Dice amén a eso? Entonces, podemos ver que la extensión del reino de Dios no es una cuestión que se le ocurre a alguien, a un pastor, a un líder en particular. No, esto es algo que viene directamente de Dios. Dios quiere que la salvación sea universal para todos y todas. Pero sin embargo, la iglesia sigue viendo grupos excluidos. Podríamos nombrar estos grupos clásicos excluidos. La comunidad LGTBIQ+. Clásico, ¿cierto? Los excluidos de la iglesia. Podríamos nombrar a aquellas personas que son pobres. Podríamos nombrar a aquellas personas que son extranjeras o de un color político distinto. Pero no debe haber ningún grupo excluido para la iglesia. No existe esa posibilidad en el texto bíblico que nos diga que un grupo sí y otro grupo no. Un tipo de persona sí y otro tipo de persona no. No existe rasgo en la Escritura que nos permita a nosotros sesgar la entrada a la salvación de una persona. No hay posibilidad. Pero sin embargo, eventualmente lo hemos hecho. Lo hemos hecho como iglesia y lo hemos hecho como individuos. Hemos sido capaces de estar en contra o alejados de aquella persona que me debe pedir perdón y soy capaz de alejarme de él porque yo no tengo que pedirle perdón, es él que me debe pedir perdón. Entonces, claro, salimos de los homosexuales, ¿cierto? No, si yo lo acepto, pero no acepto al que me tiene que pedir perdón. A unos sí, a otros no. De alguna manera, todos nosotros luchamos con algún tipo de prejuicio. ¿O todos nosotros nos acercamos a todos? ¿Todos nosotros somos capaces de recibir a todos, inclusive a los que son muy distintos a nosotros? Porque hacemos distinciones. Las hacemos. Las hacemos por cómo se viste alguien, por cuántos accesorios tiene en el cuerpo, o por si se pinta el pelo o no se pinta el pelo. Las hacemos. Y estos prejuicios que tenía Pedro en un tema racial siguen siendo prejuicios que la iglesia contemporánea sigue arrastrando. Lamentable. Entonces eso nos invita o nos permite que no perdonemos. Eso nos invita a que sigamos separándonos por diferencias teológicas, porque alguien interpreta tal versículo de tal manera y eso nos hace que no seamos hermanos. Eso nos hace a que seamos diferentes, que los bautistas tienen la verdad y los pentecostales no, o la Asamblea de Dios sí, y qué sé yo, los hermanos libres no. Eso no existe desde el texto bíblico. Hay un prejuicio hacia los cristianos, y los cristianos tienen prejuicios con los cuales luchar. Así como la mujer samaritana tenía una mirada hacia los judíos, así como el centurión que buscaba que su siervo sea sanado, tenía una mirada con los judíos. Yo te pregunto, ¿cómo te miran a ti? ¿Cómo te miran en tu trabajo? ¿Quién eres tú para tus colegas? A mi papá creo que le dicen el hermanito. De verdad, ¿cómo te ven a ti? ¿Te ven como el problemático? ¿Te ven como el camaleón? ¿Cómo te ven tus compañeros en la universidad? ¿Tus amigos? ¿Cómo te ven? ¿Quién eres tú para ellos? ¿Eres alguien de bendición o no? Ayer le predicaba a los jóvenes y hablábamos acerca del sermón de la montaña y hablábamos esto de dar la milla extra. ¿Se acuerdan, chiquillos? Dar la milla extra. La iglesia está llamada a dar la milla extra. La sociedad no está invitada siquiera a aceptar a aquellos grupos que no quieren, pero la iglesia sí. La iglesia debe dar más allá de lo normal, más allá del promedio, de ser más allá de políticamente correcta. La iglesia tiene que extender el amor a todo lo que da, a todos los extremos que Jesús nos demande. Eso debiese ser la iglesia.
Cuando decimos, por ejemplo, nos sumamos a lo que Dios está haciendo, para mí Movac es una acción concreta. Eso Dios está haciendo, no aquí, en otro lugar, y nos podríamos eventualmente sumar. Eso es entender con claridad lo que queremos decir. ¿Qué Dios está haciendo? Pero partamos de lo básico o de lo esencial. ¿Cómo me ven a mí? ¿Quién soy yo en mi familia? ¿Quién soy yo en el colegio, en el trabajo? Porque, querida iglesia, esto no se trata de tener la información correcta. Bien sabemos que eso no es suficiente. Vaya conmigo a Gálatas, por favor. Gálatas, capítulo 2, del 11 al 14. Podemos tener la información correcta. Tú puedes venir acá y transformarte en un capo de la Biblia porque tienes una memoria prodigiosa y fantástica y te aprendiste todos los versículos. Muy bien, te felicito. Pero no se trata simplemente de manejar la información correcta. Se trata de ser coherentes con nuestra fe. Miren esto, este Pedro, que nosotros ya nos está cayendo bien, porque logró superar sus prejuicios, logró entender que esa imagen que Dios le estaba mostrando de impureza en animales, se trataba en realidad de personas, ¿cierto? Pedro hace ese cambio mental. Dice, lo que Dios me está mostrando a mí, de que yo estoy dejando de lado, en realidad no puedo dejar de lado a nadie. Entendía que estaba hablando de personas. Pero acá Pablo escribe una situación que le pasó con Pedro en una carta a una iglesia en Galacia. Y mire lo que dice Pablo. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegara algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Imagínense a Pedro en la mesa de club, sentado con los gentiles, hablando de la última película de Spider-Man, de Top Gun, de Jurassic Park que salió hace poquito. Todo bien, sentado comiendo. Pero cuando llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Es decir, ¿a quién? A los judíos. Entonces, los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía. Y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. En una línea y media, 2 veces la palabra hipócrita. Cuando vi que no actuaba correctamente, como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, lo sacó a colación delante de todos, no en privado, no, Pedro, ven para acá, quiero hablar contigo, no, delante de todos. Si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Hipócrita. Dura, y lo dejó escrito para que lo leyeran todos los siglos de los siglos, amén. Es el amigo, buen amigo, le dijo Pedro. Pedro sentado con un grupo, llegan los demás, se empieza a correr, ya no habla de Jurassic Park, ya no habla de Harry Potter, ahora está hablando de Dios no está muerto 1, 2, 3, cuartos de guerra. Hipocresía. No se trata de la información correcta, Pedro ya tenía la información correcta, ya lo sabía. Pero la hipocresía está a la vuelta de la esquina para cualquiera de nosotros. ¿Está de acuerdo con eso? Es duro decir amén, pero ahí está. Decimos que aceptamos a todos, ¿no? Claro, la iglesia es de puerta abierta. Somos una iglesia que ama, que acepta y acompaña y aceptamos a todos. Pero cuando llega el tiempo de verdad de abrazar a ese distinto, en realidad no. En realidad vuelvo a hacer lo que hacía siempre. Un prejuicioso. Vuelvo a dejar de lado a aquellas personas que merecen estar en la familia de fe, porque Dios las ama. Y esto tenemos que ser valientes y honestos en mirarnos a nosotros mismos, porque le estamos diciendo que no a Dios, tal como lo hizo Pedro. Tal cual lo hizo Pedro. Es más fuerte nuestros prejuicios culturales, educacionales, religiosos,
que escuchar a que Dios nos dice: lo que yo limpié, tú no llames inmundo. Pero es que tiene que cambiar. Claro que hay ciertas conductas que la gente tiene que cambiar, por supuesto. ¿O acaso no somos nosotros los primeros que tenemos que cambiar? Por supuesto, pero esos cambios no los hacemos nosotros, lo hace la obra transformadora del Espíritu Santo. Nosotros estamos llamados a aceptar a las personas. Nosotros estamos llamados a acompañar a las personas. ¿Qué mejor ejemplo de Cristo? Que se juntó con todas aquellas personas que eran rechazadas en su sociedad. Y la obra era una obra directa de Dios. Dios nos libre de creer que somos nosotros los que transformamos la vida de las personas. Es una herejía del puerto del Titanic. Es el Espíritu Santo el que transforma la vida de las personas. Amén. Entonces no basta con abrazar el Evangelio, se necesita coherencia y amor. Tenemos que mirar si hay samaritanos modernos, qué tipo de prejuicios están teniendo con la iglesia y hacernos cargo de esa realidad. Tenemos que mirar cuáles son las limitaciones que nosotros le estamos poniendo a la extensión del reino de Dios. A veces hay limitaciones que tienen que ver con conceptos generacionales. Abrazamos una época y no permitimos que la iglesia avance en contextualización porque abrazamos una época. Abrazamos una única manera de entender las Escrituras y no entendemos que hay una revelación progresiva de las Escrituras. Y le ponemos piedras en el camino. A las generaciones nuevas le ponemos piedra en el camino, a quienes se están integrando, a los nuevos en la fe, a quien no entiende nada de Biblia y quiere comprenderla y se la ponemos más difícil. Pero somos llamados a ser facilitadores, puentes, a ser restauradores, no muros. Ese es el rol de la iglesia. Tenemos que ser capaces de eliminar todos nuestros prejuicios. Por eso para mí la vida de un misionero es tan relevante. Para mí un misionero refleja todo lo que debe ser un cristiano de iglesia local. Que es capaz de renunciar a todo lo de él, a todo. Tengo un amigo que está en Asia Central con su familia, en Kazajstán, y mensualmente nos envían reportes a quienes estamos con ellos y nos cuentan cómo es. Le contaba a mi esposa la Moni, el último reporte que nos llegó es que él está trabajando en un restaurante y la gente con la cual trabaja lo invitó a su casa, una de esas personas. Y fue a la casa. Y fue él con su esposa y sus chiquititos. Y se dieron cuenta que llega un punto en que no ven a ningún hombre más. Habían puras mujeres. La pregunta es, ¿están muertos? ¿Están solteras? ¿Son viudas? ¿Qué pasó? No, todas las mujeres estaban casadas. Pero todas las mujeres estaban solas. Todos esos hombres que están en Asia Central estaban en Rusia trabajando, trayendo dinero a su casa. Entonces la necesidad de mostrar a un Dios como padre o como una figura paterna para ella era importante. Mujeres que estaban solas. Esta familia, que son mis amigos, están en un país donde están abrazando a los musulmanes, donde ellos están cambiando su manera de entender la seguridad para sus hijos por compartir el Evangelio. Ellos cambiaron su forma de alimentarse por compartir el Evangelio. Ellos cambiaron su proyecto futuro de vida por compartir el Evangelio. No, pero esos son los misioneros, nosotros no, ¿cierto? ¿Habrá alguna diferencia? ¿De verdad? ¿Habrá alguna diferencia? Pero Cristo viene y lo esperamos sentados viendo Netflix. A mí me complica eso. Yo no quisiera ser parte, y creo que con los jóvenes entendemos esto, y yo sé que muchos lo entiendan de esta iglesia. Entendemos que no debemos ser parte de una religión que se acostumbra a un rito de fin de semana. Tenemos que ser parte de una religión que se vive con felicidad, con alegría, pero que dentro de esa realidad que ya nos impactó a nosotros, tenemos que tener la capacidad de poder proclamar el Evangelio a otros, sin exclusión alguna. Yo les quiero invitar, queridos amigos, hermanos, a quienes vienen por primera vez. Este es el discurso y la predicación de esta congregación, porque para mí esto es la integridad del Evangelio. No sé si alguien está de acuerdo con eso. ¿Sí? ¿Poquitos? Esto es la integridad del Evangelio. Es dejarse sorprender por la Escritura. Es a no creerse que lo alcanzamos todo.
sino que seguimos siendo estudiantes. A mí hay una imagen que cada vez que pienso este concepto vuelve a mi cabeza una y otra vez. Yo recuerdo que hace algunos años atrás, antes de pandemia, me invitaron a uno de estos eventos misioneros en el sur, Puerto Montt, y recuerdo que estaba dando una charla y yo veía a misioneros que eran gigantes misioneros con su blog de notas, escribiendo lo que yo estaba diciendo, pero ¿qué tienen que escribir ellos de mí? ¿Qué tienen que aprender ellos de mí? Pero veía una actitud humilde, de aprendizaje. ¿No tenemos que tener esa actitud siempre todos nosotros? ¿Dejarnos sorprender por el Señor? Yo te quiero invitar, y con esto quiero ir cerrando este mensaje, no quiero extenderlo más de la cuenta. Yo te quiero invitar a que nos podamos revisar, a que veas cuáles son los no que hay en tu vida. Revísalos. Pedro los tenía súper claro, y los tenía tan claro que era capaz de pararse de cara al Señor y decirle no. No, yo no, a esto no. Otra cosa sí, pero a esto no. Pero eso no es la integridad del Evangelio. La integridad del Evangelio es el Evangelio completo. No es hacer lo que me parece y dejar lo que es más difícil. Es abrazar la verdad de Cristo de manera completa. Y no pienses, querida iglesia, por ningún motivo que esto se trata de ti. Que esto se trata, ok, es que si aceptamos a gente que es muy diferente, aquí, es que nuestros hijos, ¿qué va a pasar? Es la obra del Señor. Es la obra de Dios. Dios tiene que hacer los cambios que nosotros no alcanzamos. Lo que nos corresponde a nosotros es acompañarnos. Como lo hizo Jesús con esos que iban derrotados, tristes en el camino a Maús. Jesús simplemente camina con ellos y les abre la Escritura y con eso le abre los ojos. Y es capaz de que ellos paren su camino de tristeza, se devuelvan con alegría. Porque así como cantábamos que es la palabra la que transforma, son las palabras del Señor, la que hacen la diferencia en la vida de las personas, en la de otros y también en la de nosotros, descansemos en eso. La racionalidad nos servirá para muchas cosas, pero nuestro Dios es espíritu. Nuestro Dios es espíritu. Y a donde no alcanza nuestra mano a tocar, sí alcanza la mano de Dios. Amén. Yo te quiero invitar, iglesia, a que tú puedas mirarte. ¿Dónde están tus miedos? Es que yo no hablo tan bonito. Es que si no se trata de hablar bonito, iglesia. No se trata, yo no sé si les conté esta historia, pero estaba en el seminario y un pastor contó esta experiencia. Dice que su papá llevó a un amigo a la iglesia. Y en la iglesia se dice que hay gente que predica bien y otra más o menos, ¿cierto? Adivinen que ese día que llevó a su amigo, que no era cristiano, que lo llevó a la iglesia, ¿quién predicó? ¿El que predicaba bien o el que predicaba mal? El que predicaba mal. El que predicaba más o menos, el que estaba aprendiendo, ya no importa. Y ahí estaba este cristiano incómodo, pero justo lo traje el peor día que podía haber invitado a un amigo. Y adivinen cómo predicó ese predicador ese día. Mal, por cierto. Se predicaba mal. Predicó mal. Y cuando el predicador termina diciendo, bueno, ¿y quién quiere aceptar a Cristo? Este cristiano decía, a nadie, pues se predicó súper mal. Y ahí estaba su compañero de trabajo, colgándole los mocos. Yo, hoy día ese compañero de trabajo es un pastor. No se trata de cuán bonito hables. Dios con 5 panes y 2 peces puede alimentar a más de 5,000 personas. Dios con 2 palabras tuyas. Es que llevo 2 meses de cristiano. Mira, no se trata del tiempo. Se trata de cómo estemos dispuestos a ser usados en las manos de Dios. Amén. Yo te quiero desafiar a 2 cosas. Simplemente a 2 cosas. Primero, a que entiendas que tú eres la persona que tu jefe necesita escuchar. En esa oficina probablemente no haya mucha luz, pero tú eres una luz. Tu jefe necesita tener a personas como tú al lado. Y si tú dices, es que yo soy el jefe, bueno, entonces empleados necesitan a jefes como tú. Compañeros de universidad necesitan a
compañeros como tú. Tus amigos de las redes sociales necesitan leer palabras de cristianos como tú. Tu familia necesita a un tío como tú. Necesita una abuela como tú. Necesita un hermano como tú. A una mamá como tú. A un papá. Entonces, el primer desafío es que tú seas capaz de mirarte. Si yo le hiciera esta pregunta a Pedro, ¿por qué no miras tus prejuicios? Pedro hubiese dicho, si era honesto, diría, yo tengo un prejuicio racial. Para mí el evangelio es para algunos, no es para todos. ¿Cuáles son tus prejuicios? ¿Cuáles son mis prejuicios? ¿Cuáles son? Con honestidad podríamos decir que todos tenemos más de alguno. Todos. Todos cargamos con algo en nuestra mochila. Pero yo te invito a que los mires y los expongas delante del Señor. Y le pidas al Señor valor para que eso se vaya. Para que tú, ni yo, ni nadie sea piedra de tropiezo para quien necesita encontrarse con Cristo Jesús. Y el segundo desafío es que tengas los canales tan abiertos que seas capaz de escuchar a Dios, de ver que Dios no deja de hablar. Y a veces lo hace de manera tan sobrenaturales como que baja una sábana con animales o lo hace de maneras tan naturales como que Dios te está hablando aquí y ahora. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No esperes que baje otra sábana. Podría ser, no tengo idea. Pero sí sé que Dios te está hablando aquí y ahora. Tengo plena certeza de eso. Revisémonos y seamos la iglesia que Cristo espera. Amén. Ponte de pie conmigo, por favor. Con ánimo, con energía, con entusiasmo. Ay, Señor. Dios es bueno, ¿cierto? Dios es bueno. Yo creo que vienen tiempos de gloria para la iglesia. Yo creo que de alguna manera la iglesia empieza a comprender su rol misionero. Yo creo que nosotros estamos en esa línea, que esta iglesia está en esa línea. Estamos en la línea de formarnos, no simplemente de acumular información, sino de confrontarnos, de sentir, ¡ay, qué incómodo! Pero es verdad, tengo que estar a la altura de Cristo. No se trata de ideologías, se trata de una vida transformada por la obra poderosa del Espíritu Santo. Así que ahí oremos. Yo te quiero invitar a que todos los que estamos aquí, chiquillos, pueden cerrar sus ojos un momento y orar al Señor. Pone un escáner a tu vida o una resonancia magnética a tu corazón y ver dónde estás. ¿Estás siendo una piedra de tropiezo para alguien? ¿Estás siendo un tapón para que un grupo o personas individuales puedan acercarse a Cristo? Si es así, pon esa realidad delante del Señor. Y pidámosle perdón juntos al Señor. Hay tanto que avanzar. Señor, te queremos rogar esta tarde como iglesia, como familia, que queremos ser facilitadores del reino de Dios. Señor, usa nuestras palabras, muchas o pocas. Usa nuestras posiciones de autoridad que podamos tener, de influencia, autoridad en el trabajo, de influencia en la universidad, en el colegio. Usa los profesores que están en este lugar, Señor, para que influencien con palabras correctas a estas nuevas generaciones. Señor, que nadie se quede afuera de esta salvación maravillosa que ya nos alcanzó a nosotros. Que nadie sienta vergüenza, miedo, temor de acercarse a un cristiano por miedo al rechazo. Estamos llamados a abrazar, a acompañarnos. Permítenos, Señor, ser esa iglesia, por favor. Y destapa nuestros oídos.
Quita las telas de nuestros ojos, Señor, para que podamos ver con claridad lo que tú nos estás mostrando. Lo que tú estás mostrando a la Iglesia Universal, nosotros también queremos ser parte de eso. Háblanos, Señor, que te queremos escuchar. Háblanos a través de tu palabra, en la intimidad, en aquellos devocionales que hay en la mañana, en esa oración antes de acostarse, en ese tiempo de pensar en ti, en el día. Háblanos, por favor. Queremos caminar en la senda que tú tienes planeada para la expresión completa, la integridad del Evangelio. Y te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Reconocemos que eres tú, Señor, el que hará las transformaciones finales, el que hará los detalles finos de esta obra gruesa. El que hará, Señor, que cambie la balanza de personas normales, naturales, a personas que caminan contigo en el corazón y transmiten a través de sus palabras y sus hechos el mensaje poderoso del Señor. Te damos gracias, Señor, como iglesia, y honramos tu bendito nombre, en el glorioso nombre de Cristo Jesús, que es nuestro bendito Salvador. Y la iglesia dice, amén. Y la iglesia dice, amén. Gloria a Dios para siempre.